El trabajo de un orador ya no es colocarse delante de un escenario y conseguir cautivar a miles de personas si tienes suerte. El mundo ha cambiado y no solamente tenemos ese formato, también tenemos este de aquí. Y aquí es donde realmente puedes ganar la batalla como conferenciante en los próximos años. Te doy la bienvenida a la clase número 39, donde vamos a analizar los trucos y técnicas que tienes que aprender para desarrollar presentaciones efectivas a través del canal online. Empezamos. Vamos con el punto número 1, que se trata de la elección de la plataforma correcta. Y aquí vamos a centrarnos en un escenario y te voy a poner mi caso personal para que aprendas de toda la experiencia que he tenido y te la lleves directa a casa para que la puedas aplicar ya sea a nivel personal desde tu hogar o en la oficina, donde quieras. Pero te explico. Normalmente me enfrento a dos tipos de situaciones, o bien formatos donde hay más de 100 personas y formatos donde hay menos de 100 personas. Hay dos tipos de plataformas principales para cada una de estas audiencias. Y te diría que a partir de 50 ya empieza a ser necesario el cambio, pero podemos llegar hasta 100. El uso de la plataforma Zoom, que es la que utilizamos en el Club de Oratoria, que seguramente conozcas, es mi favorita, porque permite que todo el mundo esté integrado en la sesión y todos puedan participar de manera directa y concreta. Ahora, cuando hay más de 100 personas y yo te digo a partir de 50 ya empieza a ser valorable, sí o sí tienes que irte a otro tipo de sistemas donde ya no puedes permitir la participación de la audiencia, sino que tienes que dejar que tu público conecte contigo a través de herramientas como Zoom Webinars, que es otra modalidad de Zoom, no es la de reunión one-to-one, sino que ya vamos a un formato en el que únicamente apareces tú como ponente y el resto solo puede interactuar a través del chat. Y te voy a poner un caso que viví en una competición de oradores a la que fui invitado como juez, donde, para mi sorpresa, habían más de 100 personas. Pero la sorpresa no era que hubieran más de 100 personas, eso es lo normal. La sorpresa fue que en mitad de la sesión, por lo que sea, no conozco el motivo, se conectaron una serie de saboteadores. Con toda la ilusión del mundo, estos ponentes dejaron el enlace a disposición de los socios, de los miembros. ¿Y qué sucede? Se comparte. Alguien con malas intenciones lo divulga y llega a personas que querían hacer una trastada. Se conectaron y empezaron a gritar, a molestar, a insultar, a reírse, distrayendo totalmente al grupo. Entonces, este tipo de situaciones se pueden corregir de manera muy sencilla. Cuando son menos de 50 personas, y ya te digo menos de 100, entre 50 y 100 ya valoras tú, pero en ese intervalo yo ya me iría a las webinars. ¿Qué sucede? Que justamente cuando hay tantas personas no puedes identificar de manera rápida quién está provocando el caos y costó mucho solucionarlo. Entonces, este tipo de casos son muy aislados, pero te pueden pasar y ya sabes que la prevención es mucho más importante que la acción. Por tanto, cuando tú previenes una situación, esa situación es muy difícil que suceda si has tenido en cuenta estos parámetros. Por tanto, la próxima vez que tengas que hacer una presentación para más de 50 personas o más de 100, vete directo a Zoom Webinars, porque de verdad que vale la pena y es una herramienta muy fácil de utilizar y para la que no necesitas conocimientos técnicos para instalarla. Utilizar Zoom, tanto normal como la versión de webinar, es fantástica para conectar con personas ajenas a nuestro entorno, que se pueda conectar prácticamente cualquiera. Ahora bien, la situación cambia y aquí te presento un gran descubrimiento de este año, que es cuando trabajas con un equipo de personas dentro de otra empresa. Y la herramienta que más nos ha gustado y muy fácil de implementar es Microsoft Teams, un recurso muy bueno que están empleando muchísimas empresas. ¿Por qué? Porque eres capaz de directamente llamar a la persona, generar reuniones como si fuera una llamada de teléfono en lugar de tener que enviar un enlace. Y además tiene muchísimas integraciones como la Microsoft Whiteboard, que es la pizarra interactiva con la que nosotros generamos brainstorming cuando yo no estoy en la oficina, estoy fuera por formaciones, en otro continente o donde sea. Entonces el negocio puede seguir funcionando y las presentaciones son igual de efectivas. Ahora bien, también tenemos otra tipología. Estas son en formato en directo, donde tienes a un grupo de personas conectando contigo en un formato más íntimo, más privado. Pero ¿qué sucede en estas situaciones donde abres el melón a plataformas como YouTube o como Twitch? Aquí se complica la situación, pero te recomiendo una herramienta muy buena. Y si te gusta esta idea, podemos profundizar al respecto. En mi caso, la herramienta que más utilizo es Streamlabs OBS. Se basa en el principal gestor de emisiones en directo, que es OBS, un software gratuito, pero que le da una capa, para mí, más sencilla. Con 2 botones, 2 clics y un par de configuraciones, soy capaz de emitir en directo todo lo que recibe mi cámara, así como el micrófono, de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Con esto ya tenemos las herramientas. Vamos con el siguiente punto. Punto número 2. Audio y vídeo.
¿Qué es lo más importante? Esta es una de las preguntas que más me hacen los alumnos a través de redes sociales y también aquí en sabercomunicar.com, y es: Fernando, tengo que hacer una inversión para mejorar mi equipo. ¿Dónde destino ese importe? ¿A un buen audio o a un buen vídeo? Y esta misma pregunta me la hacía yo al inicio, cuando empecé a grabar, y por suerte acerté. Es mucho mejor un buen sonido que un buen vídeo. ¿Por qué? Porque imagínate que estás en una conferencia. Tu mensaje es lo importante, y estás transmitiendo tu palabra y de pronto el vídeo falla, o no se ve en la calidad que tú esperas, o estás grabando sencillamente con la cámara web de tu ordenador, una cámara sencilla. Pero tu audio suena espectacular. Suena como si estuvieras en un programa de televisión. Lo tienes aquí, eres capaz de controlar esa emisión. La audiencia te va a escuchar de manera cristalina, sin ningún tipo de fallo. Pero ¿qué sucedería al revés? Pongamos que tenemos una cámara de cine y un estudio de producción que ni en las mejores productoras de Hollywood. Sin embargo, te falla el micrófono. Y tu mensaje no llega porque es imposible. Ese no va a llegar. Porque se corta, no suena de manera correcta, suena demasiado agudo, demasiado grave, hay interferencias, el mensaje no va a llegar por muy buena cámara que tengas. Por tanto, si tienes que hacer una inversión, lo mejor es el audio. Ahora bien, lo ideal son las dos cosas. Tenemos el vídeo y el audio. El audio te sirve cualquier recurso, micrófono de solapa, micrófono como estos, inalámbricos, o incluso los que has visto en otras lecciones, cuando estoy en la oficina, donde puedo grabar perfectamente con un micrófono espectacular, como es el Shure SM7B, que va muy bien. O el otro tipo de micrófonos, como has visto en otras clases que tengo en la oficina, que son los dinámicos o los de condensador, que graban de maravilla, pero requieren de alimentación externa, una interfaz, y se complica un poco más la grabación, aunque el sonido es mucho mejor, dependiendo del set. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta con un buen vídeo? Lo primero y muy importante, el fondo. El fondo importa más de lo que tú te crees. ¿Por qué he encontrado, en este caso, este set? Donde aparecen unos cuadros bonitos, una esquina que le da profundidad, unas ventanas que en este caso le dan un contraluz extraño, pero consigo calibrar la cámara para que entre luz, así como tener un par de focos delante. Este tipo de encuadre, ahora justo me estoy viendo para enseñártelo, permite que haya mucha iluminación en la escena y sea agradable y bonito. Hasta tenemos un sofá espectacular aquí en el lugar donde estoy grabando estas clases. Entonces se produce un entorno muy bonito, visualmente agradable, tranquilo y que da gusto observar. ¿Qué sucede si no tienes ese entorno? Aquí va un pequeño truco que puedes aplicar en las reuniones en directo. Se trata de aplicar el desenfoque. Cuando uno aplica el desenfoque, ya el fondo no importa tanto. Lo que sí que es necesario es que controles muy bien la iluminación. Cómo se está iluminando la escena, porque sí o sí necesitas luz. Y el mejor recurso es la luz natural. Siempre que puedas, unas ventanas que entre la mayor cantidad de luz posible a la sala, porque las cámaras funcionan de este modo. Como ves, no te estoy dando especificaciones técnicas de coloca la luz a 45 grados, no. Tienes que tener mucha libertad. ¿Por qué? Porque vas a estar en situaciones fuera de tu zona de confort en muchas ocasiones, y tú tienes que salir del paso de manera correcta. Por tanto, yo te doy los consejos que a mí me sirven para poder transmitir mi mensaje en formato online desde cualquier parte del mundo. Para mejorar el vídeo, por supuesto, podemos incrementar la calidad con una buena cámara. Siempre que puedas, una cámara lo más profesional. Tampoco hace falta irnos a rangos de 1.000 euros, 2.000 euros, no. Aproximadamente unos 1.000, 2.000 dólares es demasiado, no hace falta, pero una cámara que llega a 800, 500, dependiendo del presupuesto de cada uno, va a mejorar mucho respecto a una webcam del ordenador. Muchísimo más, porque no están preparadas estas webcams para grabar con una calidad y una nitidez como lo hacen las otras cámaras, los otros dispositivos. Por ello te recomiendo que si tienes la oportunidad, inviertas en una cámara, no hace falta que sea muy costosa, que permita la salida por HDMI y la puedas conectar a tu ordenador con una capturadora. Ese es el caso que aplico personalmente con la Sony ZV-1, y como ves no es una cámara muy costosa, está por debajo del rango de los 1.000 euros y permite unos resultados magníficos. Es con la cámara con la que estoy grabando ahora. Y por último, dentro de la parte de equipamiento, tenemos el ordenador. El ordenador es el cerebro de la operación. Necesitamos un ordenador que sea mínimamente potente. Hay una serie de ventajas, y es que utilizar herramientas como Zoom consumen muy pocos recursos, pero cuando te vas a herramientas como Streamlabs de OBS y necesitan muchísimo procesamiento,
ahí sí que tu ordenador necesita ser lo mejor posible. Pero cuando trabajamos con herramientas como Zoom, están diseñadas para que cualquier persona, prácticamente desde cualquier dispositivo, también tienen aplicación aquí, puedan conectar con su audiencia de una manera ligera y sin muchos recursos. Pero te voy a poner el caso que viví yo. Hace unos cuantos años tenía otro ordenador, antes de hacer la inversión al nuevo, y justamente con este ordenador había momentos cuando compartía pantalla, abría un vídeo en YouTube y analizaba con la pizarra el discurso, que me saltaba un mensaje que me decía: cuidado porque no somos capaces de mantener toda la capacidad de procesamiento que estás utilizando. Esto me lo mandaba Zoom. Palabra arriba, palabra abajo, pero me decían, no estamos soportando tanto procesamiento y por tanto no estamos transmitiendo con la calidad que merece a tu audiencia. Y la audiencia me decía, oye, se te ve extraño, se te está entrecortando. Entonces hay que tener en cuenta también las limitaciones. En mi caso, porque yo utilizo muchas herramientas y recursos asociados. En tu caso puede ser que no. Pero simplemente ten en cuenta que a mejor equipo, mucho mejor. Pero siempre con Zoom. Zoom está muy bien diseñado y muy trabajado. Te lo digo por experiencia. Y ojo, esto no es para nada un patrocinio. Pago todos los meses mi suscripción muy a gusto. Vamos ahora con el punto número 3 y muy importante, el turrón. ¿Cómo diseñar correctamente la presentación? Ya tenemos claro los primeros puntos. El punto 1 y el punto 2 ya lo hemos definido. Vamos con el punto número 3, que es el contenido. ¿Cómo hago que la audiencia esté totalmente conectada? Vamos en detalle. Lo más importante que tienes que entender es que tu energía tiene que estar a un nivel prácticamente estratosférico. No es lo mismo conectar en formato presencial donde la audiencia no tiene otra opción que estar ahí contigo, que cuando estás compitiendo contra YouTube, Netflix, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Todas ellas están diseñadas para atraer la atención de tu audiencia. Y tú no compites contra otros oradores, tú compites contra esas redes sociales, contra estas herramientas diseñadas para llamar su atención. Por tanto, el nivel de energía tiene que estar al máximo, darlo todo. Tienes incluso que acabar muy cansado, el doble de cansado, que cuando estás en una presentación en formato presencial. Esto es importantísimo. Y la primera regla. Dicho esto, vamos con los puntos principales. Lo primero, preparación previa. El mayor error, y lo he sufrido porque muchas veces en el día a día vamos apurados y llegamos pensando que tenemos la varita mágica para conseguir clases efectivas. No siempre es así. Lo importante es planificar previamente qué es lo que vas a enseñar, cómo y a través de qué herramientas. Cuando tú diseñas esto, la reunión, la formación va a ir muy bien. Esa conferencia puede tener algún punto de despiste, puede ser que haya algún imprevisto, pero si tú te la has preparado de antemano y tienes claros los puntos que vas a trabajar, vas a conseguir transmitirlo muchísimo mejor y de manera más fluida. Lo peor que puedes hacer es no ir al grano en este tipo de circunstancias. El segundo truco que tienes que hacer a la hora de preparar estas presentaciones es personalizar al máximo. Interactúa, llama a la gente por su nombre, hazles preguntas, averigua cosas de ellos. ¿Por qué? Porque conseguirás, al igual que en una clase en presencial, que se sientan los protagonistas del momento y no hay nada que te funcione mejor que esto. Por tanto, segundo punto para tener una muy buena, pero muy buena experiencia online, llamar a la gente por su nombre, sacarlos al escenario, sacarlos a la palestra, preguntarles y utilizar sus ejemplos dentro de tu formación. Si les estás explicando, por ejemplo, cómo comunicar mejor, oye Jorge, oye María, cuéntame en tu día a día cómo estás comunicando. Ah, qué interesante el formato en el cual tú vas a una cafetería y tienes que negociar con... y utilizas ese mismo ejemplo para compartirlo con el resto. Sí, es mucho más difícil, pero vas a tener a Jorge, a María o a quien sea totalmente conectados contigo. Y el resto, mucho más, porque ven que hay una clase con empatía y no es solamente un profesor llegando para contar todo su rollo. Tercero, utiliza herramientas interactivas. Aquí voy a nombrar al gran Óscar Las Heras, que es un tutor de saber comunicar en el club en directo que tenemos 2 veces al mes, que aplica muchísimas herramientas en sus presentaciones. Cada vez que organiza una sesión del club, utiliza muchísimas herramientas. Te voy a dejar un listado alrededor de este vídeo donde vas a poder encontrar las que más nos gustan, pero vas a ver casos como cartas que se barajan y sacan situaciones muy complejas y muy interesantes. Vas a encontrar la ruleta mágica donde vamos a jugar con las emociones. En mi caso has visto que utilizo mucho un Excel que genera personajes, lugares y emociones. Todo lo que sean herramientas que fomenten la interacción y sobre todo el que parezca muy efímero y muy espontáneo va a conectar muchísimo más con la audiencia. El cuarto punto es saber combinar muy bien, y lo tienes que diseñar, los cambios de un bloque a otro. No puedes estar en un formato teórico durante mucho tiempo sin pasar al práctico. Ahí la recomendación que te hago es pequeño bloque teórico de 2, 3 o máximo 5 minutos máximo, estamos en online, no en presencial, y a los 5 minutos pasas directo a algo de práctica.
a interactuar con alguien, siempre. Máximo 5 minutos de teoría, interacción, 5 o 10 minutos. Aquí sí que te puedes alargar, porque lo van a disfrutar. Pero 5 minutos de teoría, 5 o 10 minutos de participación. 5 minutos de teoría, 5, 10, 15, 20 minutos de participación. Y así sucesivamente, conectando mucho con la audiencia y haciendo que vivan el momento. Y el último punto, que ojo es el más importante, consiste en utilizar aquellos recursos visuales que sean atractivos e interesantes. Nunca rellenes con muchísimo texto. Siempre trata de dejar máximo una imagen, una herramienta interactiva como las que hemos comentado antes, pero que todo el apoyo visual que emplees sea sencillo y muy agradable. Porque en el momento en que coloques muchísimo texto, la audiencia se va a poner a leer y tú no quieres que tu audiencia lea, tú quieres que tu audiencia te escuche y conecte con tu mensaje. A partir de ahí, lo único que nos queda contemplar es la retroalimentación. Siempre que puedas, pregunta qué ha parecido la sesión, qué tal ha ido la conferencia, analiza los puntos que te han dicho que son fuertes y también, por supuesto, los puntos que tienes que mejorar. Céntrate en los que tienes que mejorar, corrígelos, pero potencia mucho más aquello que traes bueno de serie. ¿Por qué? Porque la gente va a valorar mucho más tus cosas excelentes que aquellos puntos en los que no eres tan bueno. Por lo tanto, trabaja mucho en este formato, mejora continuamente e impacta a tu audiencia en formato online. He querido darte estos consejos generales basados en toda la experiencia de estos últimos años, aunque si me preguntas te diré que lo que más me gusta es el formato presencial, pero soy consciente de la importancia que tiene el impacto de este tipo de dispositivos porque consiguen, gracias a la tecnología, que en lugar de juntar a un grupo de 100 personas o 1000 personas que hacen el esfuerzo de acudir, sin ningún tipo de esfuerzo, ni para la audiencia ni para ti, consigues conectar a través de este medio y seguir con tu objetivo, que es impactar a miles o millones de personas con tu conocimiento o con tus palabras. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer ser tu profesor de nuevo aquí en sabercomunicar.com y nos vemos ya en la clase número 40. Hasta luego.